te dejamos con el público. Bueno, listo, sí, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Vamos a revisar hoy un tema que hace parte de la revolución tecnológica de la ingeniería civil en las últimas décadas, a pesar que últimas 2 décadas aproximadamente, una tecnología que incursiona en masa desde el año 2006 aproximadamente a través de uno de los fabricantes más grandes. Esta charla, pues digamos que también nos da contexto para una oferta especial, una oferta académica de nuestra universidad, aquellas personas que quieran pues justamente aprender del tema, que están pensando inclusive en emprender en esta área, pues que genera realmente unos beneficios muy altos respecto a la inversión en tecnología, en recursos, en personal. Inclusive sé que nos acompañan personas que ya tomaron la decisión y que están en ese proceso tal vez de incursión. Es importante entonces saber cuál es el impacto y cuál es ese poder también, porque definitivamente lo tiene, de los drones y básicamente de esas fotografías aéreas finalmente y de esa integración fuerte que hay tecnológica para que esto suceda. No es solamente una revolución tecnológica en cuanto a equipos, sino también en preparación de personal, inclusive institucional. Hay también una revolución importante allí, donde instituciones del Estado empiezan a regular este aspecto y pues se genera toda una sinergia finalmente para que esto salga adelante. Siempre, digamos, en la parte introductoria suelo mencionar ese contexto también militar, donde finalmente nosotros pues hacemos parte de ese desarrollo como ingenieros civiles o de carreras afines. Claro que importa el contexto y en ese sentido pues no podemos perder de vista qué nos ha traído a este momento en el cual pues como un poco evoca la imagen pues tenemos una evolución como les decía tecnológica, una evolución en la misma técnica, en el uso de equipos, en ese enfoque también que se le está dando finalmente al uso de drones, es realmente versátil en cualquier etapa de la obra, en cualquier momento, desde la ejecución de la idea, como ese paso cero en ese ciclo del proyecto, pasando finalmente por estudios, con sus diferentes etapas también, desde prefactibilidad hasta diseños definitivos. En todas las etapas, digamos que la tecnología está presente. Más adelante también, a diferencia de muchas otras, entonces en la parte de construcción, en la parte de avance de la obra misma, esta tecnología pues hace parte fundamental de ese contexto. Y hay algo muy importante acá, y es que a pesar de otras evidencias de avance tecnológico, la tecnología dron potencializó su antecesor, potencializó toda la base de fotogrametría tradicional y se integró de una manera bastante interesante, muy inteligente, a través del software que utilizamos actualmente para hacer ciertos tipos de modelos. No podemos perder de vista el alcance también, y más adelante hablaremos de ello, hasta qué punto la fotogrametría digital puede aportar y cuándo definitivamente la fotogrametría tradicional sigue siendo totalmente trascendental. En la parte, por ejemplo, de cartografía, reconocimientos de largas superficies, en cambios topográficos fuertes, situaciones de cordillera, de valles, de cañones, de formaciones, entre otros, la fotogrametría tradicional pues sigue estando totalmente vigente. Viene un nuevo enfoque entonces de proyectos aproximadamente cortos o se pueden categorizar como proyectos pequeños, cuyo terreno pareciera ser una zona plana. Entonces, bueno, esto nos va a tener más o menos un poco más de una media hora, tal vez, alrededor, charlando de esto, de las tecnologías también que apoyan la tecnología drone, como GPS, por ejemplo. El hecho de tener una fotografía georreferenciada, pues, es importante para solucionar ese problema de la ubicación de los proyectos. Y entonces vamos, digamos que, ampliando esa evolución. Bueno, eh, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos 4 áreas principales en las cuales se desarrolla la geomática y en las cuales la tecnología dron puede aportar de forma transversal.
En la parte de topografía, particularmente en la solución de problemas de planimetría y altimetría, hay pues, un gran poder justamente de los drones, con rendimientos totalmente revolucionarios, donde podemos hacer fácilmente un área de una hectárea en aproximadamente 2 minutos, en función de la altura de vuelo pues, que se programe y en función de la zona y parámetros que se van a cumplir, pero es un aproximado, es del orden de minutos suficientes para poder cubrir una zona donde se desarrolle un proyecto de tamaño, digamos, convencional, en un lote aproximadamente de una hectárea. En la parte de fotogrametría, por supuesto, ahí pues es el gran aporte justamente y la gran revolución, ¿no? Sin perder de vista que necesitamos obligatoriamente la base de fotogrametría tradicional para poder comprender esto. Así que eso pues debemos tenerlo presente. Como también estamos en el contexto del curso que vamos a dictar próximamente, en ese curso pues las personas van a entender justamente esas bases de fotogrametría. Muchos de ellos pues me han indicado que necesitan un buen repaso, así que también lo van a tener, todo enfatizado hacia el uso de drones, y vamos a rescatar justamente esos hitos, esas ecuaciones clave, esos conceptos importantes para que la experiencia, que es lo que finalmente queremos para ustedes, del uso de drones, pues sea totalmente satisfactoria. Ese curso, pues es un curso totalmente práctico y enfocado hacia los usos de la tecnología. Vamos a ir mucho más allá que un curso de certificación de pilotos. Naturalmente, vamos a hablar un lenguaje pues totalmente profesional, vamos a apoyarnos en diferentes herramientas y esto digamos que va a avanzar en un contexto bastante oportuno, que es el de nuestra escuela a través de su campus y el espacio que tenemos pues para inclusive hacer prácticas de vuelo y aprender también a pilotear. De esas habilidades y competencias pues vamos a hablar más adelante. También digamos que tenemos aquí los sistemas de información geográfica. Estos sistemas finalmente pues son ese complemento importantísimo para la gestión de proyectos. Soluciona muchos problemas y finalmente pues tener la base cartográfica y la posibilidad también de manejar datos, de generar finalmente esos datos pero de forma gráfica, y que además de eso, el entregable que puede generar un dron, un vuelo, un plan de vuelo o una inspección o lo que sea se puede integrar, pues también es muy valioso. Y naturalmente la cartografía, particularmente en la generación de mapas de planos, donde podemos entonces tener básicamente como esa plantilla, que también lo vamos a aprender hoy de forma preliminar, pero en el curso que les menciono, pues ya de forma definitiva y afianzado totalmente, cómo puedo integrar el entregable, entonces finalmente de un dron, al problema de la cartografía. Hay que jugar con las precisiones, hay que tener mucho criterio, como todo en ingeniería, no podemos dejarnos llevar de la tecnología misma, y esto pues finalmente va a generar como el éxito. Si logramos integrar estas cuatro partes, realmente conoceremos justamente el poder de los drones y su impacto en la ingeniería. Bueno, miremos acá entonces, un paso más. ¿Qué habilidades uno esperaría de un profesional en drones? ¿O qué habilidades o competencias de pronto que marquen la diferencia en campo? Que también nosotros como escuela pues es lo que queremos potencializar. Como les digo, pues vamos a ir mucho más allá de una descripción somera de la utilización de la tecnología, y vamos a pasar entonces a apostarle justamente a esa integración. Entonces aquí digamos que hay un pequeño esfuerzo para clasificar en 6 ese conjunto pues de habilidades, de competencias. Lo primero que vamos a resaltar es el uso de herramientas especializadas en el proceso. Entonces, normalmente tal vez uno no cuente con la tecnología, pero sí va a contar con los entregables en este aspecto. Entonces, en la medida que el profesional comprenda cómo utilizar herramientas especializadas para ese postprocesamiento, empieza a adquirir valor la herramienta. Entonces, propiamente la operación dron en sí no nos va a generar el éxito, en parte, sin embargo, el uso de herramientas especializadas sí. Entonces, vamos a pasar por algunas de ellas y más adelante también les explicaré entonces un poco de esa interacción con tecnología. La instrucción de un vuelo. Esto pues digamos que también es importante. Nosotros queremos pues profesionales
o personas que finalmente logren operar y tener, digamos, ese poder también de tomar decisiones a través de la tecnología. Un dron básicamente pues actúa de dos maneras. Una es de forma automática, a través de planes de vuelos o vuelos predeterminados, donde con una base de mapas pues yo le genero un plan de vuelo o cierta maniobra alrededor de una infraestructura y él la ejecuta. Pero muchas veces, si el contexto de ingeniería justamente nos va a llevar a zonas donde eso no es posible, o que incluso por temas de conectividad, pues no puedo hacer la programación preliminar de esas maniobras. Así que en el sentido que aprendamos nosotros mismos a operar el equipo, puede ser de pronto algo muy valioso y que pueda marcar la diferencia. Entonces, nuevamente, eh, esa oferta que estamos nosotros trabajando actualmente para ya casi unos 20 días, casi a finales de este mes, pues está basado en estas 6 habilidades o 6 competencias. También hay que entender, digamos, como un chequeo básico. Así como uno sabe tal vez cuando una estación total no está trabajando bien, cuando de pronto sus parámetros no son correctos, cuando su resultado no está dando lo que yo esperaba, finalmente los drones pues se convierten en herramienta de trabajo y también hay que saber cómo es su ensamblaje, cómo es su mantenimiento, cómo se hace una actualización, cuándo sí, cuándo no, cuándo es conveniente y aquí la experiencia pues va a ser importante, así que pues vamos a traer también esa experiencia al aula y les explicaremos justamente cómo lograrlo y cómo gestionar bien la tecnología. Como les decía en la parte inicial, vamos al cuarto aspecto, el estudio de principios de fotogrametría, pues es totalmente importante. Tenemos que rescatar muchos aspectos de nuestra formación en la parte de fotogrametría y quienes no conocen, pues justamente estar a la par con lo que se necesita conocer para que esta gestión también sea oportuna, para que yo pueda optimizar las variables que eventualmente yo puedo organizar a través de la programación del equipo. Entonces, por ejemplo, recubrimientos laterales, recubrimientos frontales, altura de vuelo, esa relación también que existe entre ellas. Si aumento la altura de vuelo, ¿qué sucede si la disminuyo? Si aumento el porcentaje de recubrimiento, si lo disminuyo, ¿qué efecto va a tener y qué se puede entonces gestionar y optimizar en este caso? Necesitamos también saber dónde se va a operar el dron. Cada país tiene su normativa, sin embargo, pues todo va orientado a través de la OASI, que es el ente, digamos, que organiza todo el tema legal de operación dron y aeronáutica civil alrededor del mundo. Así que puede ser un poco inofensivo, pero puede también tener un impacto muy alto. Entonces hay una regulación también que nos va a tener un tiempo concentrados. Y en el contexto, al momento de entender ese contexto, pues la operación también será más segura y más óptima. Y por último, y ya avanzamos un poco de la parte teórica y pasamos a los casos prácticos que nos van a evidenciar justamente ese poder de los drones, está el aprendizaje, justamente los principios de vuelo, todas las ayudas que tenemos para lograrlo y los principios básicamente detrás de. Entonces no podemos perder de vista también como ese entendimiento profundo de cómo funcionan las cosas, que justamente nos diferencia en la rama del conocimiento y que va a generar también que la experiencia, nuevamente esa palabra pues es clave, entre la operación del dron y el contexto y el proyecto que estamos ejecutando, pues se haga como debería ser. Bueno, muy bien. Yo estoy aquí pendiente de preguntas en caso que sea necesario. Listo. Bueno, vamos al primer caso. Hemos tratado de clasificar esos poderes del uso de tecnología dron en función de casos de estudio, básicamente. Entonces, el primer caso es el de control de obra. Entonces, en el caso de control de obra, seguimiento y avance, pues el potencial es muy alto. ¿Qué estamos viendo en este momento? Pues básicamente es una vista en planta de la obra del edificio de posgrados de nuestra escuela. Entonces, aquí en este caso, pues tenemos un contexto de obra, digamos, pura, en el cual tenemos excavaciones, tenemos rellenos, tenemos algunos materiales dispuestos en el terreno y a través de la gestión de dron estamos en capacidad entonces de poder cuantificar todas esas variables. En el caso del desarrollo del curso, pues igual vamos a estar basados en análisis de casos y vamos a tener que pasar por muchas variables
que en el contexto internacional se considera como un análisis geoespacial. Ese análisis geoespacial, pues que es un término un poco nuevo, que inclusive tomó fuerza justamente con la tecnología, pues nos va a generar la facilidad de poder tener la obra al alcance de la mano. Entonces, sobre vuelos que no tardan más de 5 minutos, pero una información que puede ser totalmente trascendental y que responde al dinamismo de este contexto. Así que este puede ser un primer caso, y es cómo puedo hacer control de obra, digamos que el primer poder, si lo podemos clasificar de esa manera, en seguimiento y avance a través de los drones. Hay obras que son un poco estáticas, su naturaleza es estática, pero hay otras obras que son muy dinámicas. Por ejemplo, el caso de minería. Definitivamente el estado de una mina en la parte del acopio y de los acopios de diferentes materiales es muy diferente en la mañana y en la tarde. Entonces, una topografía tradicional, pues, caracteriza hasta cierto grado, pero el detalle que logramos tener con un dron, y ustedes ahí arriba, en la parte superior derecha, más o menos cerca al centro de la foto, pues ven una pila de material de excavación, pues se puede cuantificar en unos cuantos minutos y podemos tomar decisiones muy rápidas y con una precisión que realmente sorprende. Bueno, ¿qué otra cosa se podría hacer? ¿Qué otro poder tenemos detrás de los drones y que nos concentra, digamos, también en esa parte académica, y es la parte de fotointerpretación? Esa fotointerpretación pues, puede generarse con diferentes tipos de fotografías, con fotografías de tipo ortogonal, donde básicamente pues, tenemos una descripción en proyección en planta perfecta de la superficie, y donde inclusive podemos llegar a un análisis de verdadera magnitud. Podemos, entre otros, ver, por ejemplo, los cambios y tipos de cobertura, identificar patrones, esa organización también. Sin embargo, tenemos también unas fotografías que nos pueden ayudar bastante y que la fotogrametría digital pues también tiene como ese acceso justamente, y son las fotografías de tipo oblicua. Cuando nosotros logramos ver la zona del proyecto en perspectiva y profundidad, definitivamente cambia totalmente el análisis del conjunto, de la zona. Aquí tenemos un caso en el río Bogotá, cerca en su paso por Chía, y pues aparte de lo que podemos evidenciar, digamos de entrada, como el cambio de tonos, el cambio de colores, el cambio de textura, un patrón de uso residencial hacia la parte posterior de la fotografía, pues también podemos analizar otro tipo de cosas, zonas de intervención, por ejemplo. Inclusive podemos llevar esto en complemento con las fotografías anteriores y cuantificar cualquier variable del proyecto. Básicamente nuestra ingeniería integra 3 tipos de mediciones en la parte geoespacial: distancias, áreas y volúmenes. Y justamente esas 3 ha sido el desarrollo de software especializado, que lo vamos a ver ya muy pronto, y donde se puede tener pues la perspectiva justamente del proyecto en su global, y se puede gestionar sin ningún problema y con una utilidad bastante interesante el proyecto, digamos, a partir de esas 3 características. Bueno, como les decía, y me iba adelantando un poco también, acá vemos un contraste muy interesante en la parte de uso de suelo, y hay un patrón también mucho más definido, si lo logramos evidenciar ahí. Tenemos inclusive geométricamente la definición de una vía de tipo pues, urbana. Tenemos toda la organización de esas unidades residenciales también, y unas texturas, si se dan cuenta, muy lisas, también un patrón definido de una zona de cultivos. Entonces, en la parte de uso de suelo, en la parte de organización territorial, en la parte de gestión urbanística también, es otro poder importante que tienen los drones. Un poco más en cuanto a la gestión, porque pues es importante también mencionar eso, y también digamos que se va a aprender en la medida que se avancen en las sesiones y demás, para quienes están interesados en esa oferta académica, pues está la gestión de la tecnología. Aquí tenemos una comparación de 2 imágenes, donde pues la resolución es un poco diferente y donde nosotros queremos optimizar justamente a través de la altura de vuelo, un parámetro, digamos, de diseño geométrico de un vuelo, que es su altura respecto a la superficie. Queremos optimizar este tipo de variables, que antes tal vez no se tenían en cuenta, la resolución de la cámara, porque pues era un contexto tecnológico diferente, pero en este caso pues es trascendental, es importante. Entonces, ¿cómo hago yo para gestionar ese tipo de variables a partir de la fotogrametría tradicional y a partir de la evidencia? La única manera pues es practicando.
haciendo varios vuelos, cambiando la altura, revisando en el computador qué efecto tiene. Y esa experiencia, pues, la queremos dar a ustedes a partir de los cursos que les comentamos. Este es uno de los ejercicios, por ejemplo, y es tal vez un adelanto de lo que vamos a enfrentarnos en esas semanas, y es cómo puedo caracterizar yo unas cubiertas, ¿no? Las cubiertas del último piso de 2 edificaciones, que es la última fotografía que tenemos, en una de las zonas de la universidad, entre el bloque F y bloque D, el edificio en honor al ingeniero Eduardo Silva. Cómo podemos, a partir de una moneda, poder llegar a caracterizar estas dos cubiertas. Naturalmente, pues el recurso técnico, digamos que para una práctica como tal, pues es incorrecto. Sin embargo, el ejercicio académico es bastante interesante y es un ejercicio inclusive de análisis en cadena de cómo yo logro alimentar una fotografía a partir de otra y poder entonces, a partir de un recubrimiento muy bajito, si se dan cuenta en la primera fotografía, pues el recubrimiento no excede 1 metro cuadrado, hasta la última fotografía donde básicamente el detalle no se nota, pero el objetivo de análisis, que son las cubiertas, pues son protagonistas ahí en la fotografía. Entonces, como les decía, podemos calcular cualquier variable geoespacial a través inclusive del uso de programas. Entonces vienen dos casas importantes aquí a apoyarnos, y si antes de pronto no nos parecía tan poderoso esto, ahora sí nos va a parecer, porque vienen dos herramientas, bueno, tres, inclusive hasta cinco, si explotamos todo el potencial que trae estos dos programas, pero básicamente entre AutoCAD y Pix 4D, que es la casa, digamos, más importante actualmente en fotogrametría digital y con la cual pues contamos en nuestra universidad, podemos tener entregables con precisiones inclusive centimétricas. Estamos hablando de modelos que nos pueden dar precisión de 3 centímetros, 4, 2 centímetros, y esa experiencia pues la vamos a vivir en vivo. Entonces vamos a hacer unos análisis a través del programa en zonas de la universidad, simulando situación real justamente, y vamos a ir a campo de inmediato a confirmarla. Y esa confirmación, pues digamos que es una oportunidad que normalmente pues uno no tiene. O se reciben los datos o se pasa directamente a la modelación, justamente para ahorrarse la ida a campo, pero pues contando con el campus es la oportunidad, digamos, más significativa, más que es en el proceso justamente de aprender la herramienta, entonces simular y luego pasar a campo y rectificar con diferentes técnicas. Levantamiento con cinta o uso de estación total, y esto pues digamos que nos va a llevar a muchas sorpresas y esa evidencia pues va a quedar muy clara. Y la conexión inclusive con Google Earth, donde en el caso que nuestro proyecto tenga la necesidad de ser más descriptivo y se desarrolle en un contexto ya mucho mayor, podemos llevar ese entregable de fotogrametría y pasarlo a un Google Earth para poder tener ahí pues un contexto, primero de mayor resolución, de mayor detalle, pero también que permita la interacción del proyecto justamente con su contexto. Una de las fichitas, no sé si lo recuerdan bien, una de las fichas justamente hablaba de la fotogrametría tradicional. Aquí tenemos pues un esquema clásico en la descripción de la escala en una fotografía, donde tenemos variables de tipo horizontal, de distancias en terreno, distancia en la foto, y otras variables de tipo vertical, como la altura de vuelo, la altura misma de la topografía, esa distancia relativa, si podemos llamarlo de alguna manera, entre la altura de vuelo y la topografía misma, bajo el principio pues de esa escala que también es un poco puntual, y básicamente tenemos que pasar por este tipo de explicaciones, volver a practicar un poco, inclusive pasar por ciertas ecuaciones y ciertos casos numéricos para poder explotar al máximo este tipo de característica, donde el recubrimiento se ve comprometido, el detalle también, pero necesitamos encontrar justamente ese equilibrio. Entonces viene la topografía tradicional, la fotogrametría, perdón, a aportarnos en este aspecto, en el tema también como desplazamiento debido al relieve, en paralaje, que son pues temas clásicos de la fotogrametría y que supieron integrar muy bien en el diseño del software para que se puedan lograr modelos justamente del terreno. La idea pues es llegar a un nivel profesional como el que están viendo en este instante. Esto pues hace parte del aprendizaje mismo, de esa curva de aprendizaje del Centro de Estudios de Vías y Transporte de la universidad, donde se tienen pues la conformación de planos
con base en fotografías aéreas. Esto pues ha pasado ya todo un proceso primero de planteamiento, de uso de la herramienta misma, del diseño del plan de vuelo, del análisis de las fotografías, de la corrección de ellas mismas, de correr, digamos, un programa especializado que nos genere una proyección ortogonal, particularmente un ortomosaico de la zona, y su paso finalmente pues a través de un programa de diseño. Esta experiencia, digamos, pues la vamos a tener totalmente guiada en esas semanas y vamos a lograr entonces justamente potencializar esta habilidad de diseño de planos. Muchas personas, digamos, que nos han contactado, mencionan que quieren a partir del curso poder hacer su compañía, que de hecho pues creería que es uno de los potenciales más altos que hay actualmente en la parte de ingeniería civil, de inspección y generación de planos. Y definitivamente pues llegar a un entregable como este, que puede ser muy valioso, por ejemplo, para un proceso de negociación, para una prefactibilidad, inclusive haciendo un procesamiento un poco más conciso y de detalle, podemos pues finalmente llegar también a radicar estos planos ante una curaduría o similares, siempre y cuando pues haya un aval también técnico de la congruencia y de la precisión justamente que se esté reportando. Entonces, pues estos son planos, si mal no recuerdo, esto tiene aproximadamente 21 hectáreas y para que nos demos una idea, digamos que la accesibilidad dentro del lote es muy compleja. Tenemos muchas construcciones, el planteamiento, por ejemplo, de un método tradicional como una radiación simple, una poligonal cerrada, pues es complejo, llevaría bastante tiempo. Aproximadamente por las condiciones que se visualizaron en su momento, esta es la calle 170, cerca de la carrera séptima, y creería yo que tomaría alrededor de unas 2 semanas con un buen número de personal y el global de este proyecto pues fue aproximadamente 3 días. Desde el levantamiento, reconocimiento de zona, planteamiento del plan de vuelo, ejecución, modelación, corrección y ajuste de planos. Entonces pues vean ustedes esa balanza cómo se empieza ya a equilibrar. Y aquí sí que hay un poder bastante importante, porque inclusive no podemos tener muchas personas en campo reportando información y en oficina muchas otras haciendo toda la generación de planos. Esto pues ya un poco más hacia la parte de gestión de obra y es otro poder importante y es un problema que suele suceder en obra constantemente y que la topografía de este tipo de situaciones, aparte de ser más compleja y de mayor tiempo, sus resultados pues pueden que no sean tan convenientes en función del tiempo que demandan. Entonces, si yo tengo esta situación, yo puedo hacer un vuelo muy rápido. Lo que estamos viendo en este momento, pues, es cómo se ve el modelo en un programa de fotogrametría digital y particularmente se está corriendo en ese instante el módulo de cálculo de volúmenes. El programa, digamos que está en capacidad a través de elementos finitos de calcular volúmenes de corte, volúmenes de relleno, de subir o bajar el plano de referencia para que le haga la proyección a la superficie que encuentre inmediatamente y hacer el cálculo entonces de esta situación. Trabaja a través de nube de puntos. Toda esa base, pues digamos que la podemos visualizar a través de esas semanas en las que con algunos de ustedes nos vamos a encontrar. Y pues digamos que llegamos a algo bastante valioso, que es justamente ese análisis de volúmenes de forma muy rápida. Acá tenemos un ejemplo de un mosaico donde vemos pues la perspectiva perfecta, la magnitud verdadera de los elementos, sin ningún tipo de distorsión de tamaños ni formas. Entonces recuerden que también en la fotogrametría tradicional nos mencionaban que en la medida que alejemos un poco un elemento del centro de la fotografía, pues va a tener cierto tipo de variaciones, inclusive efectos como el desplazamiento y el relieve, donde los elementos parecieran como inclinarse un poco, cuando realmente no es así. Y un programa, digamos, de fotogrametría digital, pues se va a encargar de traslapar todas las zonas de recubrimiento común, hacer la corrección de su ubicación y generar al final un mosaico que fácilmente puede estar generado por 100, 200 fotografías sin ningún problema. Es un proceso pues que se hace muy rápido, en el cual el que está corriendo el modelo pues empieza a seleccionar ciertas opciones
en función también del potencial que le quiere dar a su modelo y de la conectividad a ciertos programas. Y esto digamos que es también el sentido de la oferta académica que algunos de ustedes ya han visto. Entonces, esas recomendaciones que tal vez se han utilizado en proyectos y que pueden ser importantes para desarrollarlos de ustedes. Ya un poco, y pues no sé, no he visto manos levantadas, al parecer pues no hay preguntas. Eh, Finalmente, si podemos listar en términos generales ese poder y plantear algunas preguntas válidas para poder ir cerrando los temas, pues definitivamente los rendimientos son totalmente trascendentales. Los rendimientos que hay entre un trabajo de campo realizado con drones respecto a un convencional de topografía. Ese rendimiento en tiempo, en costos de personal, en inversión de tecnología también, pues es un salto significativo, pero amarrado a eso hay una pregunta que más adelante vamos a plantear. Bueno, también esa relación de beneficio-costo, la retribución de un proyecto con dron, y aquí pues hay algo que hay que aprovechar definitivamente, y es que actualmente el mercado considera aún, así hayan pasado casi 20 años, como revolucionario el uso de drones. Entonces su retribución también responde mucho a eso. El número de profesionales certificados o con conocimientos técnicos, no tanto del uso de la herramienta, sino con conocimiento técnico a través de la herramienta, que es el nivel también que la escuela pues, los quiere llevar, es bastante bajo. Entonces, siempre cada vez hay más casos de éxito al respecto y puede ser también un potencial interesante. En temas de seguridad, inclusive de accesibilidad a sitios de obra, los drones pues marcaron una diferencia. Y toda la parte de inspección de cubiertas, inspección de obras eh, de altura, pues digamos que se beneficiaron de esto. Podemos tener imágenes a resoluciones altas, podemos acercarnos bastante a los elementos sin arriesgar absolutamente nada. Y posteriormente, pues ya tomar decisiones con el equipo técnico respecto a lo que se debe hacer o si eventualmente es necesario que alguien vaya y haga la rectificación visual de la patología o lo que se esté presentando en la infraestructura. Eh, Podremos tener disponibilidad de información en un tiempo récord. Un profesional ya capacitado para hacer esto en aproximadamente media hora puede tener ya datos prácticamente en tiempo real de lo que está sucediendo en campo. También se puede, digamos, transferir a través pues, de cualquier plataforma, descargar la información y continuar. Entonces, esto pues, es importante en contextos dinámicos como la minería, que les mencionaba anteriormente. Y finalmente, y tal vez también se convierte un poco en pregunta, es, vamos a tener como otro poder, como otro plus del uso de tecnología, los resultados de una modelación muy fiel a lo que realmente pasa en campo. Cuando hacemos una topografía tradicional, pues digamos que no se puede concentrar tanto en los detalles, sino sería una topografía para generar puntos, por ejemplo, con una estación total que puede llevar muchísimo tiempo. Sin embargo, si hacemos el vuelo con drones, pues tenemos totalmente fiel la situación que está sucediendo allá. Cualquier detalle lo vamos a anotar, va a ser un problema tal vez más de resolución y de cómo yo sorteo ese problema a través de la altura de vuelo, pero al final digamos que vamos a tener el detalle completo de la zona. Cualquier cambio se va a notar, cualquier modificación en la cobertura, en la zona del proyecto, lo vamos a lograr sin ningún problema. Entonces, basado en eso y ya un poco, pues, como para ir cerrando el tema, vale la pena, pues, preguntarnos tal vez algunas de estas cosas. La primera es, y creería que es el interés de muchos de ustedes, y es eh, si podría justamente desplazar la tecnología dron totalmente la forma de hacer topografía. Esto pues lo vamos a descubrir en la medida que analicemos, que estudiemos y que practiquemos. Ahí pues cada profesional va a tener su panorama totalmente claro de hasta qué punto me apoyo en la topografía tradicional y hasta qué punto también llega dron y cómo puedo justamente hacer que esas dos empiecen a interactuar. Respecto a la precisión es una pregunta similar. Entonces, ¿se podría comparar las dos precisiones? Esto pues hay que experimentarlo definitivamente y hay que ir a campo bajo ciertos parámetros y recomendaciones, un poco también basados en la experiencia para poder saber si esto se va a lograr o no.
¿Cuál es ese panorama futuro, ¿no? Del uso de drones? ¿Será que va a incursionar más todavía? Actualmente pues hay muchos accesorios que se están desarrollando de muchas casas de tecnología, todo enfatizado a drones. Cada vez más tenemos drones más versátiles, en los que inclusive podemos cambiar el tipo de cámara, por ejemplo, una cámara multiespectral, donde tenemos pues en diferentes bandas la representación de ese comportamiento físico de la emisión de cierta onda, cierta amplitud y frecuencia y su recepción en un sensor y cómo poder explotar esto, ¿sí? Por ejemplo, una fotografía tomada bajo la banda infrarroja o infrarrojo cercano, lejano, y actualmente hay mucha investigación para saber el potencial justamente de esas fotografías. Se conoce pues particularmente una sensibilidad respecto al tema de la humedad para el caso de estabilidad de taludes y de suelos, en la que la banda, digamos, infrarroja es muy sensible y a través de drones podemos, digamos, estar ahorrando mucho tiempo en la exploración, en la apertura tal vez de apiques, en la extracción de núcleos o de suelo, digamos, al laboratorio, de la pérdida inclusive de sus propiedades y demás en ese transporte. Entonces también aquí digamos que hay un componente de investigación también importante. Ya para terminar, eh, ¿hasta cuándo será un diferencial? Porque actualmente el profesional que aprenda esta tecnología pues realmente se hace diferente a los otros y pues ya llevamos básicamente 20 años y contemos también que en nuestro país pues siempre va a haber como un rezago un poco en esos avances. Entonces yo creería que pues eso no ha parado en el mundo, en el contexto internacional, así que a nosotros pues nos queda un panorama bastante amplio. Y lo último es, ¿cómo hago también para que haya una buena interacción del profesional con ese mercado que quiere ser regulado? Entonces finalmente la aeronáutica civil entra al juego, asociaciones también de pilotos profesionales entran a jugar, universidades también, institutos de investigación, institutos tecnológicos, casas productoras, casas matrices, y empezamos entonces a entrar en un contexto regulado. Así que, pues digamos que se está a tiempo, antes que esas barreras de mercado también empiecen a alzarse y que se haga más complicado, que finalmente daría más valor a quienes han alcanzado a entrar antes que eso suceda. Pero sí se está viendo una tendencia un poco más hacia eso y es que el mismo mercado empiece a regular este tipo de maniobras, de operaciones en campo y que los profesionales pues finalmente respondan a una preparación inclusive profesional para lograrlo. Entonces pues digamos que el objetivo de esta charla es en parte eso, es que tengamos el panorama totalmente amplio. Esos aspectos que veíamos, que eran 6 aspectos, pues va a ser el centro de nuestra oferta académica del curso que se aproxima de uso de drones en ingeniería y que la persona que entra, que debe estar en un nivel, digamos, pues básico, que es para quienes está orientado básico e intermedio, para quien está orientado este curso y este contenido, pues puedan finalmente estar en capacidad al final de comprar su aeronave, de hacer la operación, de certificarse claramente para ir pues muy ligados a lo que la normativa exige. Pero más de eso que es la operación misma de la tecnología es todo el potencial que tiene y el aprendizaje que vamos a tener a través de aproximadamente 5, 6 casos de estudio reales. Entonces, pues, este era el tema que nos traía hoy, que nos reunió hoy. Y pues, digamos que dejamos abierto unos 10 minutos, creería, según lo que la organización nos guíe, para cualquier tipo de pregunta o comentario que se quiera hacer al respecto. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias por ese conocimiento especializado que nos estás compartiendo. De acuerdo con lo que indicabas del curso, estoy dejando a ver. Hay una pregunta. Néstor, uno de nuestros invitados, ¿se necesitan permisos y o licencias para pilotar los drones? Ok, Néstor. Bueno, bienvenido y buenas noches. Sí se necesita. El mercado en este momento está regulado a nivel país por las entidades aeronáuticas. Entonces, particularmente en Colombia, pues la aeronáutica civil a su vez amarrada a la OASI, que le da entonces
le da entonces como el contexto internacional a esto. Y tenemos entonces finalmente pues una regulación y una certificación que se necesita para operar. Digamos que el sentido, digamos, de esto es que estén totalmente listos para una certificación, un examen de certificación y que se pueda lograr sin ningún problema. Pero los profesionales sí necesitan ya para entrar al mercado y poder tener una retribución y trabajar a través de una compañía y demás, ojalá pues el certificado de aeronáutica que lo avale como piloto profesional de drones. Esto digamos que solamente se concentra en el uso de la herramienta. Conocer un dron, volarlo, tener una teoría pues digamos pues, relacionada con él y tener cierta habilidad también manual en la operación del mismo. No digamos que nuestra oferta pues claramente avanza muchos más pasos y nos va a llevar al uso de la herramienta, pero ya en el contexto profesional, a partir de experiencias, de la parte teórica, de la ciencia, digamos, detrás de, y pues nos va a llevar a un nivel pues muy superior. Ya si el ejercicio mismo de la profesión obliga pues la certificación, pues claro, hay que hacerlo como cumplimiento de la normativa que nos rige actualmente. Muchas gracias. Estaba hablando con el micrófono silenciado. No sé si tenemos más preguntas dentro de nuestros asistentes. Dicen esto perfecto. Muchas gracias por la información. Mucho gusto. No pareciera haber más preguntas. Dice Luz Mary, muy buena exposición. Felicitaciones. Bueno, Muchas gracias. en el chat he dejado la información del curso para las personas que quieran consultar la información y mirar si es una de sus opciones profesional. Entonces, yo, como no hay más preguntas, voy a proceder a detener la grabación. José. Perfecto.